¿Cuántas veces te has quedado en silencio, mirando al techo, reviviendo una discusión que ya terminó? ¿Cuántas veces has perdido el sueño, dándole vueltas a palabras que alguien te dijo, o que no tuviste el valor de decir? La verdad es que nadie nos hiere más que nuestra propia mente, aferrándose a lo que ya pasó. Guardamos rencor como si fuera un escudo, cuando en realidad es una cadena, y lo peor es que la mayoría de las personas que nos lastiman ni siquiera lo perciben. Están demasiado ocupadas lidiando con sus propias penas, sus propios demonios, pero aún así, seguimos cargando las acciones de los demás sobre nuestros hombros, como si ese peso nos perteneciera. Es hora de soltar. No por ellos, sino por ti. Este video no trata de volverse frío. No se trata de ser indiferente, ni de fingir que nada te afecta. Se trata de poder. El tipo de poder que nace en el silencio, en la calma, en el autocontrol. Porque la verdadera fuerza no es levantar la voz, es elevar la conciencia. Es mirar a quien te provoca y decidir no reaccionar, no porque seas débil, sino porque te niegas a darle a otro el control sobre tus emociones. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando como marionetas, como si el mundo exterior tuviera el derecho de dictar cómo deben sentirse por dentro. Pero no tienes que ser uno de ellos. Puedes vivir de manera diferente. Puedes ser libre. El rencor es un veneno que bebes esperando que el otro muera. Es una prisión emocional que disfraza carencias, orgullo y heridas no sanadas. Pero lo que poca gente sabe es que puedes entrenar tu mente para no caer más en esa trampa. Puedes encontrar paz en medio del caos. Puedes ver a alguien atacándote y aún así mantener tu dignidad intacta. No es fácil, pero es posible. Y eso es lo que aprenderás aquí. 18 lecciones que cambiarán por completo la forma en que lidias con críticas, rechazos, desrespeto y ataques emocionales. Son lecciones que no solo te blindan, sino que te liberan. Así que, si ya estás cansado de explotar y arrepentirte después, si alguna vez te has sentido rehén de emociones que parecen dominarte, si quieres dejar de entregar tu poder emocional en manos de los demás, este video es para ti. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó a ti porque alguien le dio like y se suscribió a nuestro canal. Ahora es tu turno de hacer lo mismo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que esta corriente de conocimiento siga creciendo y llegue a más personas. Además, comenta abajo desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber hasta dónde llega este video. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. Primera lección. No todo es acerca de ti. La mayoría de las personas anda por ahí como si el mundo girara a su alrededor. ¿Alguien te responde con frialdad? ¿Piensas que hiciste algo mal? ¿Alguien no te presta atención? Lo interpretas como un rechazo. Pero, ¿y si te dijera que el 90% de lo que hacen los demás no tiene absolutamente nada que ver contigo? Las actitudes de las personas son un reflejo directo del caos que llevan dentro. Y eso incluye heridas, traumas, frustraciones y miedos. Cosas que existían mucho antes de que tú aparecieras. Pero por alguna razón, insistimos en tomar todo de manera personal, como si el universo conspirara en nuestra contra. Sin embargo, hay un detalle. Cuando crees que todo es acerca de ti, te conviertes en esclavo de la aprobación de los demás. Tu autoestima se convierte en rehén del humor ajeno. Si alguien te trata bien, te sientes válido. Si alguien te ignora, te sientes basura. Esta oscilación constante destruye tu paz. Es como vivir en una montaña rusa emocional donde nunca controlas las vías. Y lo peor es que tú mismo construiste esta prisión sin darte cuenta. Por eso, la primera clave para liberarte del rencor es esta. Deja de tomarte tan en serio. Deja de asumir el dolor de los demás como si fuera un ataque directo a tu valor. La verdad es simple. Cada persona está librando una batalla interna que tú no ves. Hay quienes explotan porque nunca aprendieron a pedir ayuda. Hay quienes alejan a quienes aman porque temen lastimarse. Y hay quienes lastiman
porque aún están heridos. Cuando entiendes esto, dejas de absorber todo como una ofensa personal y comienzas a ver al otro con más compasión y menos ego. Empiezas a tener paz donde antes solo había resentimiento. No te vuelves pasivo, te vuelves maduro. Y la madurez emocional es precisamente eso: saber que el comportamiento del otro dice más sobre él que sobre ti. Esta conciencia no te vuelve frío, te vuelve fuerte, porque al final no controlas lo que hacen contigo, pero controlas lo que permites que te afecte. Y cuando dejas de cargar con la culpa por los pesos emocionales de los demás, la vida se siente más ligera, más clara y infinitamente más libre. Si ya estás cansado de verla jugar, ignorarte y hacer lo que quiera con lo que sientes, llegó la hora de mostrar quién manda en el juego. Llegó la hora de hacer que ella te persiga y reconozca el valor que tienes. En el primer comentario fijado, dejo un manual con un paso a paso de cómo lograr que ella te persiga. Además, pasarás al siguiente nivel y te convertirás en tu mejor versión. Haz clic ahora. Segunda lección. Lo que te afecta, te domina. Quizás nunca lo hayas notado, pero cada vez que alguien te saca de quicio, esa persona te está controlando. Y no es exageración. Si una simple palabra, actitud o ausencia tiene el poder de alterar tu estado emocional, es como si le entregaras un control remoto. Ella aprieta un botón, tú explotas. Ella ignora, tú te desmoronas. Ella miente, tú te hundes. Y lo peor, todo esto sucede mientras crees que estás reaccionando con razón. Pero la verdad es que solo estás siendo manipulado por tus propias emociones. Puedes tener 1000 argumentos para justificar tu ira. Puedes decir que fuiste irrespetado, humillado o traicionado. Y tal vez, en efecto, lo fuiste. Pero entiende algo. Sentir es natural. Quedarse atrapado en el sentimiento, no. Cuando alguien despierta ira en ti, no solo te está molestando, está ejerciendo dominio sobre tu mundo interno. Ella decide si tu día será ligero o pesado, si dormirás en paz o con la mente en guerra. ¿Eso es libertad o esclavitud emocional? Ahora imagina lo contrario. Alguien intenta provocarte, y tú permaneces inquebrantable. Ella se irrita, se exalta, espera tu reacción, pero tú no cedes. Eso no es debilidad, eso es dominio propio. Eso es poder, porque el verdadero poder no es hacer ruido, es tener control. Control sobre uno mismo, sobre sus emociones, sobre sus respuestas. Cuando aprendes que tu paz no depende de nadie, te vuelves intocable, y no hay provocador en el mundo que pueda desestabilizarte. Eres libre en el momento en que nadie más tiene el poder de desorganizarte por dentro. Y esa libertad vale más que cualquier venganza, cualquier grito, cualquier respuesta desmedida. Porque quien te afecta, te controla, pero quien no te afecta, te respeta, incluso en silencio. Tercera lección. Las emociones son elecciones entrenadas. No eres rehén de lo que sientes. Aunque parezca que la ira surge de la nada, como un fuego que se enciende de repente, la verdad es que obedece a patrones. Patrones mentales que has estado repitiendo durante años. Siempre que algo te frustra, tu mente corre por los mismos caminos. Indignación, impulso, explosión. Pero eso no es espontáneo. Eso es condicionamiento. Y si has sido condicionado a reaccionar con ira, también puedes recondicionar tu respuesta para actuar con equilibrio. Parece imposible al principio, cuando todo dentro de ti grita por reaccionar, cuando la sangre hierve, cuando las palabras ya están en la punta de la lengua. Pero es en ese instante exacto donde nace la oportunidad de cambiar. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entrenar tu cerebro para no ser un esclavo de los desencadenantes. Porque cada vez que eliges respirar antes de actuar, silenciar antes de acusar, observar antes de juzgar, estás esculpiendo una nueva versión de ti mismo, más lúcida, más libre. La ira es como un músculo.
Cuanto más la alimentas, más fuerte se vuelve. Pero la calma también lo es, y puede ser entrenada. Crece cada vez que decides no responder a una provocación. Cada vez que entiendes que tu paz vale más que un argumento ganado. Cada vez que eliges la conciencia en lugar del impulso. No vas a dejar de sentir de la noche a la mañana, pero dejarás de ser dominado. Y eso, por sí solo, ya es un paso gigantesco hacia la madurez emocional. No naciste listo, pero puedes construirte. Puedes aprender a vivir con intensidad, sin perder el control. Puedes sentir ira, pero no vivir con ella. Puedes frustrarte y aún así mantener tu esencia, porque las emociones son como cadenas, te pueden atar o liberarte, y la clave, siempre, está en cómo decides reaccionar. Cuarta lección. Quien te irrita, te enseña. Las personas que más te sacan de quicio no son tus enemigos, son tus espejos. Lo que más te incomoda en el otro, en realidad, revela partes no resueltas dentro de ti. Cuando alguien te provoca y reaccionas con furia, no se trata solo de lo que se dijo o hizo, es sobre lo que eso activó en ti. La ira que explota es, muchas veces, el eco de heridas antiguas, dolores ignorados, orgullos inflados. Y por más difícil que parezca, esa provocación es una oportunidad rara. Muestra dónde todavía duele, donde aún falta sanar. Es fácil señalar con el dedo y decir, me irrita, me faltó al respeto. Eso es imperdonable. Pero es mucho más poderoso mirar hacia adentro y preguntar, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué hay en mí que todavía no está en paz? Cuando haces ese movimiento interno, asumes el control. Dejas de ser una marioneta emocional en manos de otros y comienzas a usar cada conflicto como un peldaño, cada año como una lección, cada discusión como un espejo de tu evolución. Las personas te pondrán a prueba, te provocarán, te acusarán, te atacarán, y no siempre por maldad, a veces por ignorancia, pero lo que haces con eso es tu responsabilidad. Puedes devolver el golpe, alimentar el juego, entrar en la misma vibración, o puedes elegir la lucidez, ver lo que eso revela sobre ti y usar esa claridad como combustible para crecer. No se trata de ser pasivo, se trata de ser sabio. Se trata de no permitir que la sombra del otro te arrastre lejos de tu luz. Al final, quien te irrita te está mostrando lo que en ti aún necesita atención. Y cuando entiendes eso, hasta el enemigo se convierte en maestro. Hasta la crítica se vuelve cura. Hasta la ira se transforma en camino. Porque ya no buscas vencer a los demás. Buscas vencerte a ti mismo. Y esa, sí, es la mayor de todas las victorias. Quinta lección. Nadie tiene la obligación de actuar como tú esperas. Esperar que el otro piense como tú, reaccione como tú, ame como tú, es abrir las puertas a la frustración. La raíz de casi toda herida está en la expectativa que creamos, silenciosa, pero poderosa. Cuando idealizamos el comportamiento de alguien, estamos proyectando una versión nuestra en los demás, olvidando que cada persona tiene su propia historia, heridas, creencias y límites. Esperar que alguien actúe de acuerdo con nuestro guión es ignorar la libertad del otro de ser quien es. Y lo peor, cuando alguien no corresponde a lo que idealizamos, no sufrimos por lo que la persona hizo, sino por lo que dejamos de recibir. Creamos una fantasía y nos decepcionamos con la realidad. Pero el dolor de la decepción no proviene del otro, proviene de la diferencia entre la imagen creada y la persona real. Entender esto es liberador. Cuando sueltas la necesidad de controlar el comportamiento ajeno, también te liberas del sufrimiento que eso trae. Esto no significa aceptar todo, ni ser indiferente. Significa respetar al otro tal como es, y a partir de eso, decidir qué aceptas o no en tu vida. Puedes imponer límites, puedes distanciarte, puedes proteger tu paz, pero sin el peso de la exigencia, sin el veneno de la expectativa frustrada. Empiezas a actuar con conciencia y no con herida. Nadie nació para cumplir el papel que imaginaste para él. Las personas van a errar, te van a decepcionar, y eso no define tu valor.
Cuando aprendes a lidiar con esto, la vida se vuelve más liviana y tú, más libre. Sexta lección. Acepta que las personas fallarán contigo. Vas a entregarte, vas a confiar, vas a creer. Y en algún momento, alguien va a fallar, va a mentir, se va a ausentar, va a romper tu confianza. Y te preguntarás, ¿por qué? Pero esa es la naturaleza humana, imperfecta, fallida, limitada. Esperar que nadie te lastime es como caminar descalzo por un campo de espinas y querer salir ileso. No hay manera. Lo que se puede hacer es aprender a no cargar eso para siempre. Cuando alguien falla contigo, es normal sentir dolor. Pero no transformes ese dolor en identidad. No te cierres, no te endurezcas. No dejes que un error del otro endurezca lo que en ti aún es ligereza, porque al final, la falla del otro dice mucho más sobre él que sobre ti. Y perdonar, aquí, no es justificar lo que hicieron, es soltar lo que hicieron contigo. Aceptar la falla humana es un acto de madurez emocional. No significa resignarse o tolerar abusos, significa reconocer que todos están en proceso, que así como tú cometes errores, los demás también los cometen, y que tu paz no necesita depender del comportamiento de nadie. No tienes control sobre los demás, pero sí tienes total responsabilidad sobre cómo reaccionas. Perdonar es protegerte. Es no cargar un peso que no te pertenece, es decir, tú fallaste, pero elijo no apresionarme en esto, porque tu energía es demasiado sagrada para gastarla reviviendo dolores antiguos. Y tu libertad comienza cuando dejas de cargar lo que ya debiste haber dejado atrás. Séptima lección. No reacciones en el calor del momento. La ira, cuando llega, viene como un incendio. Quema el pecho, embriaga los pensamientos y acelera todo dentro de ti. Y es en ese momento cuando más te equivocas. Cuando hablas de más, cuando decides impulsivamente, cuando respondes con la misma agresividad que recibiste. Pero hay una verdad silenciosa y poderosa. Si aprendes a esperar, la ira pierde fuerza, porque toda emoción es pasajera. Grita fuerte cuando nace, pero muere en silencio cuando es ignorada. Cuando algo te saque de quicio, respira, silencia. No hagas nada durante 24 horas. ¿Parece poco? Pero es suficiente para que tu mente recupere el control sobre aquello que, por algunos instantes, pareció ser el fin del mundo. La ira distorsiona la realidad. Te hace ver como enemigo a alguien que tal vez solo está perdido, confundido, herido. Dar espacio al tiempo es dar espacio a la sabiduría, y actuar con sabiduría siempre es mejor que reaccionar con ira. Esta pausa es un acto de autocontrol. Es decirte a ti mismo, no soy esclavo de lo que siento. Porque el impulso te hace pequeño, pero el dominio te engrandece. No necesitas callarte para siempre, ni tragarte todo, pero necesitas elegir el momento correcto. Y casi nunca ese momento es cuando la sangre hierve. Espera, no por cobardía, sino por inteligencia emocional. La respuesta correcta en el momento incorrecto se convierte en un problema más. Pero el silencio en el momento adecuado se convierte en poder. Quien aprende a contener su propia furia, aprende a proteger su paz y, a menudo, a salvar relaciones que la ira destruiría en segundos. Octava lección. La ira es un llamado de atención de tu ego. La ira, en realidad, es como un grito desesperado de tu ego. Aparece cuando sientes que algo o alguien te está menospreciando, invadiendo tu espacio, o quitando lo que consideras que te pertenece por derecho. Pero lo que quizás no te des cuenta es que la ira nunca es sobre el otro. Es sobre ti. Es sobre la forma en que tu ego, que tanto se preocupa por tu imagen y tus necesidades, reacciona ante el mundo que te rodea. Y por más que parezca poderosa y justificada, la ira es, en esencia, una debilidad. Ella es la expresión de tu ego herido tratando de protegerse de la sensación de pérdida o descontrol. Cuando te dejas llevar por la ira, le estás diciendo al mundo, no puedo lidiar con lo que está sucediendo, así que me defenderé con mi enojo.
Pero el problema es que ese ego inflamado termina alejándote de la verdadera solución. Te ciega, te impide ver con claridad y te hace creer que la única forma de resolver la situación es atacando, gritando o vengándote. Sin embargo, la ira no resuelve nada, solo alimenta el ciclo de dolor y desgaste. La ira no es una aliada, es un obstáculo entre tú y la paz interior. Si comienzas a entender que cada explosión de ira es una llamada de atención para tu ego, empezarás a actuar de manera diferente. En lugar de reaccionar de inmediato, te darás cuenta de que, al alejarte del impulso de atacar, te vuelves más fuerte. Porque el verdadero poder está en la capacidad de elegir tu respuesta y no ser controlado por las emociones que surgen. El ego quiere venganza, quiere ser escuchado, quiere ser el vencedor. Pero la verdadera fuerza es aprender a silenciar ese ego y reaccionar con equilibrio y autocontrol. En lugar de permitir que el ego se inflame y tome el mando, observa lo que hay detrás de esa ira. ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Qué está en juego que te hace sentir tan atacado? Al entender esto, comienzas a desarmar la fuerza de la ira y, en lugar de ella, construyes un poder silencioso, más fuerte y duradero. No necesitas de la ira para ser fuerte, solo necesitas de tu paz interior. Novena lección. Toma todo menos a ti mismo en serio. La vida es una serie de momentos efímeros, y las ofensas, frustraciones y desengaños que surgen a lo largo del camino son solo parte de este flujo constante. La mayor trampa en la que puedes caer es comenzar a tomar todo de manera personal, como si cada pequeña provocación fuera un ataque directo a tu identidad y a tu valor. Cuando te encuentras tomando todo demasiado en serio, te vuelves vulnerable al peso de las palabras y acciones de los demás. La verdad es que la mayoría de las personas no tiene la intención de herirte. Simplemente están lidiando con sus propios conflictos, incertidumbres e inseguridades. Lo que hacen no es sobre ti, es sobre ellos. La capacidad de no tomar todo tan en serio es un superpoder que te liberará de un peso emocional innecesario. Cuando te permites reírte de ti mismo, cuando te permites ver el lado ligero de las situaciones, disminuyes el impacto de las ofensas y fallas ajenas. Esto no significa ser irrespetuoso o insensible. Por el contrario, significa tener el poder de elegir cómo reaccionar, de no dejarte consumir por el peso de la negatividad externa. Cuando te das cuenta de que la vida no necesita ser vista como un gran drama, comienzas a ver que todo es, en realidad, un juego. Y tú eliges si quieres ser el jugador consciente o el mero espectador. Reírte de las pequeñas irritaciones y no dejarte afectar por las fallas de los demás es una forma de recuperar tu equilibrio emocional y retomar el control de tu paz interior. Puedes involucrarte con lo que está sucediendo, pero sin permitir que eso dicte el rumbo de tus emociones. Te darás cuenta de que la vida se vuelve mucho más ligera cuando comienzas a entender que no todo es tan serio como parece. Al final, cuando no te aferras a cada palabra dicha o a cada gesto de desdén, te vuelves inmune al sufrimiento gratuito que la vida tiende a ofrecer. Y tal vez, el mayor beneficio de todo esto sea darte cuenta de que la verdadera serenidad proviene del desapego. Cuando no te aferras a la ira, la frustración o el ego, permites que la vida siga su curso sin resistencia. No tomes la vida tan en serio. Si te permites ser más flexible y dejas que la ligereza inunde tu alma, el peso de las ofensas simplemente desaparecerá, y lo que quedará será la libertad emocional de ser quien eres, sin preocuparte por las opiniones ajenas. 10ª lección. El silencio es más poderoso que 1000 argumentos. ¿Cuántas veces te has encontrado en una discusión interminable, tratando de convencer al otro de algo, solo para ver que tus palabras no estaban siendo escuchadas? El ego humano tiene la tendencia de querer ser escuchado, de afirmar su posición, de hacer que su visión prevalezca. Pero, muchas veces, la verdadera fuerza está en el silencio. Cuando te callas en un momento de conflicto, no es señal de debilidad.
como muchos podrían pensar. En realidad, es una señal de fuerza interior, una demostración de control sobre tus emociones y sobre la situación. El silencio no solo preserva tu paz, sino que también le ofrece al otro el espacio necesario para reflexionar y posicionarse. En un momento de ira o frustración, el impulso de hablar es casi irresistible. Queremos argumentar, probar nuestro punto de vista y, de cierta manera, ganar la discusión. Pero lo que necesitas entender es que, muchas veces, la tentativa de convencer al otro solo hace que se cierre aún más. Cuando te mantienes en silencio, no te estás colocando en una posición de sumisión, sino en una posición de sabiduría. Permites que la otra persona se enfrente a sus propios pensamientos, sin la interferencia de más palabras, más justificaciones o más críticas. El silencio crea un espacio para la reflexión. Además, el silencio es el espacio en el que te reconectas contigo mismo. En lugar de reaccionar, puedes observar tus propios sentimientos y entender lo que realmente está sucediendo dentro de ti. Esto crea una oportunidad de introspección que las palabras a menudo no permiten. Cuando eres capaz de callar en momentos de tensión, creas una oportunidad para que la ira se disipe y para que la comunicación verdadera y profunda tenga lugar, sin interferencias emocionales o egoicas. Recuerda que tu energía es preciosa. No la desperdicies en discusiones infructuosas, en debates que no te llevarán a ningún lado. El silencio es la arma más poderosa de todas. Demuestra autocontrol, fuerza emocional y, sobre todo, inteligencia emocional. A veces, lo más sabio es no decir nada y dejar que el silencio haga el trabajo que 1000 palabras no podrían. 11ª lección. La ira es una prisión emocional. Cuando sientes ira, crees, con todo tu ser, que la única manera de liberarte es vengándote, de alguna forma, del otro. Te convences de que ese acto de justicia aliviará el dolor, te hará sentir más fuerte, más en control. Pero en realidad, la ira funciona como una prisión invisible que aprisiona tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Cada pensamiento cargado de ira crea una cadena que te mantiene atado a una sensación de impotencia. No importa cuánto grites, te esfuerces o busques hacer justicia, la ira no te liberará, te encadenará aún más. Cada vez que alimentas la ira, entregas una parte de tu poder personal a otra persona. Te conviertes en rehén de tus emociones, y las consecuencias de esto son devastadoras. La ira, en su esencia, es una respuesta emocional impulsiva que solo sirve para aumentar el desgaste emocional, debilitando tu paz interior. Te hace concentrarte en lo que el otro hizo mal, en lugar de buscar soluciones para mantener tu propia serenidad. Al enfocarte en la venganza, te vuelves ciego al impacto negativo que la ira tiene sobre ti, sobre tu salud mental y sobre tus relaciones. Liberarte de la prisión de la ira no significa que dejarás de sentir las emociones que surgen. Las emociones, por sí mismas, son reacciones naturales del cuerpo y la mente. Lo que puedes controlar es cómo reaccionar ante ellas. En lugar de sucumbir al impulso de retaliar, puedes elegir el camino de la calma, de la reflexión y del perdón. Cuando eliges no reaccionar de inmediato, cuando te permites sentir la ira sin actuar sobre ella, rompes las cadenas de esta prisión emocional. Esto no significa ignorar lo que sucedió o ser complaciente con la injusticia, sino no permitir que lo que el otro hizo determine tu paz interior. La verdadera libertad emocional proviene de dentro. Surge cuando decides no dejar que la ira controle tu vida, y en su lugar, la controlas con sabiduría. Perdonar, no como un favor al otro, sino como un favor a ti mismo, es la clave para esta libertad. Cuando te liberas de la ira, te desprendes de un peso emocional que te estaba consumiendo, limitando. Entonces te conviertes en la versión más ligera y poderosa de ti mismo, capaz de vivir con equilibrio y paz. 12ª lección. Perdonar es dejar de cargar lo que no es tuyo.
El perdón es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición, pero también es una de las más malentendidas. Muchas personas creen que perdonar significa aceptar o olvidar el daño que se hizo, pero en realidad, perdonar es un acto de liberación personal. Perdonar es como arrojar un fardo pesado que llevas sin darte cuenta de cuánto te pesa. Cargas el rencor, el dolor y la ira como si fueran parte de quién eres, como si fueran un equipaje necesario para tu identidad. Sin embargo, nada de eso es realmente tuyo. No es tu responsabilidad cargar con los errores de otras personas. Cuando no perdonas, te encierras en el pasado, manteniéndote atado a los errores de quienes te hirieron. Revives el dolor y el resentimiento, permitiendo que esas emociones negativas invadan tu presente, sin que tengas control sobre ello. Cada vez que recuerdas una ofensa o una herida, reabres la herida, como si te lastimaras de nuevo. El perdón, entonces, es una elección que haces para dejar de lastimarte, para dejar de revivir el pasado y seguir adelante con tu vida de una manera más ligera y libre. Perdonar no significa que debas permitir que la persona que te hirió continúe haciendo lo mismo o que debas acercarte a ella como antes. Perdonar es, ante todo, una acción a favor de tu paz interior. Cuando perdonas, no estás diciendo está todo bien, estás diciendo me libero de esto. Tomas las riendas de tu vida, eligiendo no permitir que el daño de los demás dicte el rumbo de tu camino. El perdón es para ti, no para el otro. Al perdonar, te sueltas, te liberas y recuperas el control sobre tu energía y tus emociones. Por lo tanto, cuando perdonas, no le haces un favor a quien te hirió. Te haces un favor a ti mismo. Estás quitándote el peso de la herida, la ira y el resentimiento de tus hombros, permitiéndote avanzar con más ligereza, más claridad y más paz. Perdonar es una forma de sanarte, es un regalo que le das a tu propia alma, y al hacerlo, abres espacio para algo más poderoso y transformador: el amor propio, la confianza y la verdadera libertad emocional. 13ª lección. La ofensa no aceptada es una ofensa que no te afecta. En un mundo donde todos parecen listos para señalar y juzgar, es fácil caer en la trampa de llevar las palabras y acciones de los demás al corazón. Sin embargo, la verdad es que nadie tiene el poder de herirte sin tu permiso. Cuando alguien intenta ofenderte, tienes la opción de aceptar o rechazar esa ofensa. Al elegir no aceptarla, anulas el poder que esa palabra o acción tenía sobre ti, y con ello te fortaleces. La ofensa, muchas veces, es solo un reflejo de algo interno en la persona que la dirige, y no un reflejo de tu verdadera esencia. Las personas que te atacan o intentan disminuirte, generalmente, están proyectando sus propias inseguridades, frustraciones o dolores. Lo que dicen o hacen está más relacionado con sus propios conflictos internos que con cualquier falla o defecto tuyo. Cuando entiendes esto, es más fácil no dejarte afectar. La ofensa pierde su impacto cuando reconoces que no tiene nada que ver con quién eres, sino con lo que el otro está pasando. No necesitas aceptar todo lo que te ofrecen, especialmente cuando son palabras de juicio, ira o desprecio. Si no es algo que aceptes como verdad sobre ti, entonces, ¿por qué herirte con eso? La ofensa solo tiene el poder de alcanzarte cuando decides dejarte afectar por ella. Imagina que las palabras agresivas o críticas son como piedras lanzadas al viento. Si no estás dispuesto a recogerlas y guardarlas, simplemente pasarán y caerán sin causar ningún daño. Cuando decides no aceptar la ofensa, te colocas por encima del intento del otro de herirte y te sitúas en un espacio de paz. Esto requiere madurez emocional y autoconfianza, ya que necesitas saber que tu felicidad y paz interior no dependen de la aprobación o desaprobación de los demás. Comprender que no necesitas aceptar las ofensas como algo personal es uno de los mayores actos de autocuidado e inteligencia emocional. Y más importante aún, al no aceptar el ataque, te vuelves más fuerte, más seguro de ti mismo
y más libre. No permitas que la ira o el juicio de los demás definan cómo te sientes. Cuando eliges la paz y la serenidad, la ofensa se disuelve y recuperas el poder sobre tu propia vida. 14ª lección. La mayoría de los conflictos son ruidos de comunicación. Vivimos en un mundo de constantes interacciones y, a menudo, las palabras que intercambiamos llevan más peso del que realmente deberían. Un simple malentendido puede escalar rápidamente a un conflicto intenso, pero la raíz de este problema casi siempre está en una comunicación fallida. En lugar de ver al otro como un enemigo, intenta entender que muchos desacuerdos surgen porque no estamos realmente escuchando lo que el otro tiene que decir. Nos involucramos tanto en lo que queremos expresar que olvidamos realmente escuchar, captar la intención detrás de las palabras. A menudo, lo que percibes como una crítica u ofensa puede ser solo una falla en la manera en que la otra persona intentó comunicarse. Las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras, y no siempre quien habla es consciente del impacto que sus palabras tienen. De la misma manera, el tono, el lenguaje corporal, el contexto en el que se dicen las cosas, todo esto influye en el mensaje que realmente llega a ti. Cuando logras percibir que el conflicto puede ser solo un ruido en la comunicación, comienzas a entender que la clave para la resolución no es reaccionar, sino disponerte a entender lo que realmente se está diciendo, sin las capas de juicio. En lugar de responder impulsivamente, haz preguntas. En lugar de asumir que el otro te atacó o te criticó, pregunta qué realmente quiso decir. La mayoría de los malentendidos pueden resolverse si, en lugar de reaccionar de inmediato, tomamos el tiempo para aclarar las intenciones del otro. A veces, un simple ¿puedes explicar mejor lo que quisiste decir?, puede abrir un espacio para el entendimiento, reduciendo la tensión y evitando que la situación se agrave. Una buena comunicación requiere paciencia, humildad y disposición para escuchar sin dejarse llevar por las emociones. Al entender que los conflictos muchas veces nacen de malentendidos y no de intenciones hostiles, te liberas de muchos problemas innecesarios. El secreto está en no permitir que los ruidos de la comunicación confundan lo que realmente importa, la intención de quien está al otro lado. Con esto, ganas más control sobre tus emociones y comienzas a responder de forma más consciente, enfocándote en la solución y no en el problema. 15ª lección. Lo que te molesta en el otro puede estar en ti. Es fácil señalar con el dedo y culpar a los demás por nuestras incomodidades, pero muchas veces lo que más nos irrita de los otros es un reflejo de algo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. Cuando algo en el comportamiento de otra persona te saca de quicio, es una señal de que hay algo en tu interior que necesita ser comprendido y sanado. Este proceso de autodescubrimiento es fundamental para tu crecimiento emocional, porque nos enseña que el verdadero trabajo está en nuestra propia mente y no en el comportamiento ajeno. A veces, la ira, el juicio y la crítica surgen porque vemos en el otro algo que no nos gusta en nosotros mismos. Puede ser un defecto que no aceptamos, una inseguridad que aún no superamos o un comportamiento que, de alguna manera, también está presente en nuestra propia vida, pero preferimos ignorar. Cuando estamos molestos, es una invitación a mirar hacia adentro y cuestionarnos. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Qué dice esto sobre mí? Este cuestionamiento nos ayuda a darnos cuenta de que, en lugar de intentar cambiar a los demás, debemos primero enfocarnos en cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo manejamos nuestros propios sentimientos. Es importante recordar que nadie tiene el poder de hacerte sentir algo sin tu permiso. El otro puede actuar de una manera que te incomode, pero la forma en que reaccionas es siempre una elección tuya. Lo que te molesta en el otro puede ser una oportunidad para reflexionar sobre aquello que aún no has resuelto dentro de ti. Esta es una lección poderosa, porque al ver a los demás no como enemigos o culpables, sino como reflejos de nuestras propias cuestiones internas, comienzas a liberarte del peso de las ofensas y a cultivar un espacio de paz interior.
Cuando te permites mirar hacia adentro, en lugar de enfocarte en el comportamiento de los demás, comienzas a darte cuenta de que lo que realmente importa es tu propio proceso de autoconocimiento y evolución. Y al hacer esto, te vuelves más libre, más en paz contigo mismo y menos susceptible a los desafíos emocionales que los demás puedan causarte. La verdadera transformación ocurre cuando entiendes que el mayor trabajo es el que sucede dentro de ti, y no fuera. 16ª lección. Cuando no reaccionas, el otro se revela. La reacción es un reflejo inmediato del ego, pero la verdadera fuerza radica en saber contenerse, observar y elegir una respuesta consciente, en lugar de simplemente reaccionar en el calor del momento. Cuando no reaccionas impulsivamente ante los comportamientos de otras personas, creas un espacio de reflexión y, muchas veces, ese espacio revela las verdaderas intenciones y emociones de la persona con la que estás lidiando. Esto es especialmente poderoso en situaciones de conflicto, donde a menudo nos dejamos llevar por la necesidad de tener razón o de imponernos. Cuando optas por no reaccionar, le das al otro la oportunidad de mostrarse por completo. En medio de una discusión, si te mantienes calmado y sereno, sin entrar en la provocación, la otra persona tiende a revelarse en su verdadera naturaleza. A veces, puede callarse, encogerse o incluso mostrarse vulnerable, porque tu ausencia de reacción desarma. A diferencia de cuando reaccionamos con ira o frustración, donde solo alimentamos el ciclo de conflicto, al no reaccionar, interrumpes la dinámica de tensión y abres espacio para un diálogo más sincero y esclarecedor. Lo que muchos no perciben es que el silencio y la contención emocional tienen un poder inmenso. No se trata de ser pasivo o sumiso, sino de elegir sabiamente qué merece tu energía emocional y cuándo es más inteligente mantener la calma. Al mantener la postura de observador, no solo proteges tu paz interior, sino que también permites que el otro revele sus propias inseguridades, intenciones o frustraciones. En última instancia, no reaccionar es una forma de autocontrol que demuestra tu madurez emocional y la habilidad de manejar cualquier situación sin dejarte dominar por los impulsos. Recuerda, no se trata de ser mejor que el otro o de intentar controlar las situaciones, sino de elegir el momento adecuado para involucrarte. Y a menudo, al elegir no reaccionar, simplemente estás permitiendo que las cosas se revelen como realmente son. Esto te da el poder de actuar de manera más ponderada y estratégica, sin que tus emociones sean manipuladas por terceros. 17ª lección. Tu energía es demasiado preciosa para desperdiciarla en ofensas. La vida es demasiado corta para gastar tu tiempo y energía en cosas y personas que no contribuyen a tu crecimiento. La ira, el rencor y las ofensas son como pesos que llevas, sin necesidad. Cada vez que te dejas envolver por algo o alguien que te ofende, estás entregando una parte valiosa de ti mismo. Una parte que podría ser invertida en algo que realmente te traiga felicidad y realización. Cuando reaccionas ante ofensas, permites que ocupen el espacio más importante de tu mente y de tu energía, cuando en realidad deberías estar enfocado en lo que te eleva y en lo que te hace crecer como persona. Tu energía es como un recurso limitado. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada reacción consume un poco de esa energía. Entonces, ¿por qué desperdiciarla en algo que no vale la pena? Cuando eliges no ofenderte, decides preservar tu fuerza y tu paz interior. Cada vez que no te dejas afectar por ofensas o provocaciones, estás diciendo no al desgaste emocional innecesario y sí al autocuidado, al equilibrio y a la sabiduría. Comienzas a darte cuenta de que la verdadera libertad está en no permitir que nada fuera de ti tenga el poder de desestabilizarte. Al aprender a no reaccionar ante ofensas, te conviertes en alguien que mantiene el control de su energía, alguien que tiene la fuerza interna para decidir dónde invertir su atención. Las personas a tu alrededor pueden intentar sacarte de tus casillas, pero ahora sabes que tu paz vale más. Te das cuenta de que el tiempo que gastarías irritándote
podría ser mejor utilizado para aprender, crecer o simplemente para mantener la calma. Y, lo más importante, entiendes que la verdadera fuerza radica en elegir sabiamente dónde pondrás tu energía, porque no hay nada más precioso que tu paz mental y emocional. En lugar de gastar tu energía en resentimientos o ira, inviértela en aquello que te nutre, que te hace bien, que te acerca más a ser la mejor versión de ti mismo. Porque, al final de cuentas, tu energía es tu mayor riqueza y nadie merece el poder de robarte eso. 18ª lección. Gritar es señal de debilidad emocional, no de fuerza. Quien grita está, en realidad, exponiendo su vulnerabilidad. Gritar no es un acto de poder, sino de descontrol. Es un intento de dominar una situación cuando la verdadera fuerza está en mantener la calma y la compostura. Cuando alguien eleva la voz, está demostrando que no sabe manejar sus emociones de manera equilibrada, que se deja llevar por la ira y la frustración. El grito es una fuga del silencio, una búsqueda de atención. Pero la verdadera fuerza radica precisamente en no ceder a ese impulso primitivo. Las personas que gritan, en su mayoría, están pidiendo ayuda, aunque de una forma disfrazada. No saben cómo comunicarse de manera eficiente, cómo exponer sus ideas y sentimientos de forma clara y tranquila. Y ahí es donde reside la verdadera sabiduría, en saber expresarse de manera firme y respetuosa, sin recurrir al grito como herramienta de manipulación o imposición. Gritar puede hacer que alguien se calle por un momento, pero nunca traerá una solución real al conflicto o a la situación en cuestión. La verdadera fuerza emocional se encuentra en ser capaz de mantenerse sereno, incluso ante las adversidades más intensas. Quien tiene control sobre sus emociones no necesita gritar para ser escuchado, porque su presencia es lo suficientemente fuerte para ser respetada sin necesidad de aumentar el volumen. El silencio, cuando se usa sabiamente, tiene mucho más poder que cualquier grito. Este demuestra control, inteligencia emocional y la capacidad de manejar las situaciones con la mente clara, sin perderse en la tormenta interna. Gritar es un signo de que no puedes manejar lo que sientes de manera saludable. Cuando aprendes a controlar tus emociones, entiendes que la verdadera fuerza se encuentra en la serenidad y el autocontrol. No necesitas elevar tu voz para probar algo, porque tu presencia y tu tranquilidad ya hablan por sí mismas. Si este video hizo la diferencia para ti, deja un like y suscríbete al canal. Cada video que creamos aquí es pensado con mucho cariño, siempre con el objetivo de ayudarte a desarrollarte y alcanzar tu mejor versión. Queremos compartir consejos prácticos y directos que realmente impacten tu vida de manera positiva. Así que no pierdas tiempo y comenta aquí abajo la palabra gratitud y la frase en busca de mi mejor versión. Con esto, el algoritmo llevará este video a más hombres que están en busca de crecimiento. Tu participación en los comentarios es esencial para que nuestro contenido llegue a quienes más necesitan estos consejos. Además, tu apoyo con un like y la suscripción al canal fortalece nuestro trabajo y nos motiva a seguir creando contenidos valiosos para tu viaje. Cuanto más interactúas, más hombres también tendrán acceso a este tipo de información, lo que solo ayuda a nuestra misión de transformar vidas. Así que, gracias por acompañarnos en este camino. Mantente atento a los próximos videos, porque siempre estamos trayendo novedades para ayudarte a evolucionar. Un gran abrazo y hasta el próximo video.